Buen día, nosotros vamos a presentar el caso de estudio de una película descendente sobre una placa inclinada de la materia de fenómenos de transporte. El equipo está conformado por Daniela García, Adriana Garza y Raúl Leal. Bueno, comenzamos con el panorama general de la situación de flujo. En este caso, el modelo que se va a analizar va a ser el descenso de una película por medio de un plano inclinado. Esta situación se puede observar en distintos contextos que van desde lo más simple hasta lo más complejo. En esta ocasión, el sistema con el que se trabajará va a ser un plano donde la inclinación, la gravedad, la viscosidad, entre otros componentes, van a definir cuál va a ser la velocidad de la película mientras está descendiendo. La importancia de este tipo de análisis radica en que aprovechando las fuerzas naturales como la gravedad y modificando componentes como el ángulo de inclinación o la viscosidad del fluido, se puede obtener una magnitud deseada de la velocidad y se puede aprovechar dependiendo los propósitos que se tengan. En la descripción del caso, bueno, este sistema se va a basar en una situación de la vida cotidiana, en donde una bandeja con forma rectangular se va a poner a escurrir después de ser lavada. Entonces se va a calcular la velocidad con la cual el agua que queda en la bandeja desciende mientras esta se encuentra en un escurridor de trastes y por lo tanto se encuentra con una inclinación determinada. Para el análisis se va a tomar un pequeño fragmento de la película de fluido, el cual será llamado delta X, y este va a ser la base para los cálculos que se van a realizar y así poder obtener el perfil de esfuerzo cortante y el perfil de velocidad. Aquí podemos ver una representación del sistema y cómo la longitud va desde z igual a 0 hasta z igual a l, cómo el tamaño de la película va desde x igual a 0 hasta x igual a delta. En este otro diagrama se puede observar el perfil de la velocidad, como cuando x igual a delta, la velocidad es igual a 0, y cuando x es igual a delta, el esfuerzo cortante es el máximo. Aquí tenemos las condiciones frontera, tal como decía, en el punto donde x es igual a delta, el esfuerzo es el máximo y la velocidad en z es 0, y por el contrario, en el punto de x igual a 0, el esfuerzo cortante va a ser 0 y la velocidad en z va a ser la máxima. Para poder llevar a cabo el análisis de este sistema, se van a realizar ciertas suposiciones con el fin de que sea viable el análisis. Entonces, se supone que el flujo cumple con las siguientes condiciones. Posee un régimen laminar, es un fluido incompresible y se encuentra en estado estacionario. Para poder realizar el balance de momento, primero se analizó el caso con un diagrama. Aquí planteamos un diagrama en 3D, en donde podemos establecer a partir del flujo las componentes de los ejes, las componentes para el eje X, Z y Y, en donde para la parte de Y va de 0 a la anchura, que se establecería por W. Para la parte de Z sería de 0 a la longitud, y para la parte de X sería de 0 a delta, que vendría siendo el espesor de la película. Y bueno, a partir también de este eje se establece un ángulo beta, que sería la inclinación del mismo. A partir de este diagrama también podemos formular que el esfuerzo cortante se establecería como tau xz, dado que este estaría propagándose desde X y su velocidad estaría recorriéndose por la componente Z. Una vez que establecimos el diagrama y además encontramos cuál sería la componente de esfuerzo cortante que estaríamos utilizando para el caso, se plantea el balance de momento utilizando las entradas y salidas tanto del movimiento molecular como el movimiento convectivo, así como las fuerzas que se ejercen sobre el mismo. Para el término, bueno, para la parte del movimiento molecular se utiliza el término de esfuerzo cortante que ya habíamos formulado, el tau xz, y se multiplica por la componente de área en y y z, que vendría siendo la anchura y la longitud. Y bueno, a este se le restaría lo que va en la salida, que sería de x más el delta x. Para el movimiento convectivo se plantea tanto de entradas y salidas y se multiplica asimismo por la anchura y el cambio en x, que vendría siendo lo del espesor. Aquí para las partes de las fuerzas, las fuerzas que están siendo ejercidas sobre el sistema vendrían siendo la gravedad, asimismo como
bueno, también aquí se utiliza el ángulo, que sería coseno de beta. Y finalmente, bueno, eso también se multiplica por la densidad, además como el término de volumen. Y todo esto se iguala a 0. Ya una vez que se establece este balance de momento, se elimina el movimiento convectivo y nos queda únicamente el movimiento molecular más las fuerzas. Ahora para poder reorganizar toda esta parte, se divide por ambos lados de la ecuación el componente de área, que vendría siendo W por L, y nos quedaría únicamente el delta X. El delta X se divide por ambos lados y nos queda finalmente una diferencial de X por debajo de una diferencial del esfuerzo cortante. Y esto sería igualado a la densidad por la gravedad por coseno de beta. Y aquí mismo ya tenemos una ecuación diferencial ordinaria que tendríamos que resolver. Ahora bien, para poder resolver la ecuación diferencial, se tiene que encontrar cuál es la constante 1 que establecimos. Para esto se tienen que establecer condiciones, y en esas condiciones se utilizó la interfaz líquido-gas que tendremos sobre la película. En la interfaz líquido-gas se plantea que el gas atmosférico no tiene una gran velocidad, por lo que no hay un esfuerzo cortante. Y esto sería igual al esfuerzo cortante que también tenemos de la película. Entonces, el esfuerzo cortante tau xz sería 0. Y en esta parte es donde el espesor vale 0. Entonces, nuestra x valdría también 0. Y ya una vez que se plantean estas condiciones, se reescriben en la ecuación y nos queda finalmente que la constante 1 es igual a 0, por lo que la distribución de flux de cantidad de movimiento o el perfil de esfuerzo vendría siendo x por la densidad por la gravedad por coseno de beta. Ahora, para poder obtener el perfil de velocidad, utilizamos la ecuación Newton de viscosidad, y para esto ya se iguala a lo que habíamos obtenido de perfil de esfuerzo. Una vez que se iguala, nos queda nuevamente una ecuación diferencial ordinaria, por lo que volveríamos a buscar cuál es la constante 2. Ahora, para este caso, para encontrar las condiciones, se plantea una interfaz de líquido sólido en donde se establece que la lámina es inmóvil, donde la parte de la lámina vendría siendo la parte sólida de nuestro sistema. Como esta lámina es inmóvil, se establece que la velocidad en z sería 0 en ese punto, y para ese punto del diagrama podemos observar cómo x valdría delta, que sería el valor del espesor. Entonces, se establece que las condiciones para este punto es que la velocidad en z es igual a 0 cuando el valor de x es igual a delta. Entonces tendremos ya, una vez sustituidos estos valores en nuestra ecuación diferencial, en la ecuación que habíamos obtenido a partir de la ecuación diferencial, finalmente obtenemos nuestra constante 2. Ya una vez que obtenemos esta constante, únicamente sustituimos, simplificamos valores y encontramos el perfil de velocidad bajo estos términos. Ahora bien, para encontrar la velocidad máxima, lo único que hacemos es establecer la condición de que x es igual a 0, por lo que se elimina el término de x en la ecuación, y finalmente toda esa parte se eliminaría y nos quedaría que la velocidad máxima en z es igual a la densidad por gravedad por coseno de beta por el espesor al cuadrado entre 2 por viscosidad. Ahora, para poder encontrar la velocidad media, se tienen que plantear dos integrales dobles, una división de estas. En la primera integral doble, la que tenemos en la parte del numerador, se multiplica el diferencial de x y el diferencial de y por la velocidad que habíamos encontrado anteriormente. En la parte de abajo no. Primero se resolvió la integral de arriba, se sustituyó por el perfil de velocidad que habíamos encontrado primero. Y bueno, aquí abajo tenemos la primera integral resuelta. Bueno, antes de resolverla, el planteamiento de esta misma se dividió en dos partes después de multiplicarla por los términos. Y ya una vez que se resolvió la integral, se evalúa bajo los límites de 0 a delta, y nos queda finalmente, al reducir términos, que 2/3 de la densidad por gravedad por coseno de beta por el espesor al cubo entre 2 por la viscosidad sería nuestra primera integral. Aún falta hacer la integral de 0 a w y las integrales de abajo. Ahora, para poder realizar la segunda integral en y, únicamente nos quedaría
multiplicada por la componente y, y al sustituir valores, bueno, al encontrar los límites, nos quedaría multiplicada por w. Y ya sería reducir términos por lo que se obtiene a partir de las integrales dobles de abajo, que sería la anchura por el espesor. Se simplifican términos y nos queda finalmente que la velocidad media es 2/3 de la densidad por gravedad por coseno de beta por el espesor al cuadrado entre 2 por μ, que sería la viscosidad. Y bueno, esa sería la respuesta de nuestro sistema. Nosotros dejamos el 2/3 fuera, pero se podría simplificar, pero queríamos comprobar que para este caso la velocidad media se puede considerar como 2/3 de la velocidad máxima en z. Para el flujo volumétrico y el flujo másico, bueno, para obtener el flujo másico se necesita primero obtener el flujo volumétrico. Y para obtener que vendría siendo también el caudal, se vuelve a realizar una integral doble, ahora utilizando la velocidad media que habíamos obtenido anteriormente. Ahora, y sería, la encontraríamos bajo el mismo diferencial de área, que sería de y y de x. También se estaría evaluando bajo los mismos límites. Primero, al resolver la primera integral, nos queda multiplicada por w, ya una vez establecidos los límites, y una vez resuelta para la parte de x, nos quedaría finalmente que el caudal o el flujo volumétrico sería la anchura por la densidad por la gravedad por coseno de beta por el espesor al cubo entre 3 por la viscosidad. Ya para esta parte sí se redujeron los términos para poder encontrar nada más el 1/3. Y bueno, para obtener el flujo másico se multiplica el caudal por la densidad para que nos pueda quedar en términos de masa. Y finalmente nos queda únicamente la misma expresión, pero ahora con la densidad al cubo. Digo, al cuadrado, perdón. Para encontrar el valor del flujo másico, se multiplica por el término de la densidad para que en lugar de tenerlo en términos de volumen, nos pueda quedar en masa sobre tiempo. Y ya únicamente al multiplicar por la densidad, vendría siendo el mismo valor que el caudal, únicamente que nuestra densidad sería al cuadrado. Finalmente, se encontraron las fuerzas ejercidas sobre el sistema, nuevamente planteando una integral doble, ahora utilizando un diferencial de área que va de y y de z, por lo que se estaría evaluando bajo los límites de 0 a w y de 0 a l. Y bueno, para la parte de la integral, se utiliza el término del esfuerzo cortante en xz, evaluado cuando x es igual al espesor. Ahora, se sustituye el término del esfuerzo cortante basándonos en la ley de viscosidad, la ley de Newton de viscosidad. Finalmente, para encontrar las fuerzas ejercidas sobre el sistema, nuevamente se plantea una integral doble, ahora utilizando un diferencial de área que sea de y y de z, por lo que se estaría evaluando bajo los límites de 0 a w y de 0 a l. Y bueno, se utiliza dentro de la integral el esfuerzo cortante tau xz evaluado cuando x es igual a delta. Y una vez que se plantea esto, basándose en la ley de Newton de viscosidad, se sustituye el valor de este tau xz y se saca la constante de viscosidad y se sustituye el diferencial por el que habíamos encontrado antes de resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias para encontrar la velocidad. Y bueno, ya se resuelve este término y al resolverlo nos queda que las fuerzas son igual a W por L por la viscosidad entre este término, y al reducirlos nos queda que las fuerzas ejercidas son igual a W por L, que sería la anchura por la longitud, por el espesor, por densidad, por gravedad, por coseno de beta. Y eso ya sería la respuesta final para encontrar, bueno, esa sería la fórmula propuesta para encontrar las fuerzas ejercidas sobre el sistema que estamos analizando. Bueno, ¿qué nos dicen las fórmulas que obtuvo mi compañera en las diapositivas anteriores? Bueno, primero, la viscosidad. Mientras más grande sea la viscosidad, menos velocidad va a tener el fluido. Esto, por teoría, es cierto. Ahora, también,
lo que nos habían dicho es que al momento de que la posición o X fuera la misma que el espesor, esto nos daría una velocidad de cero. ¿Por qué? Bueno, al momento de tener la ecuación en la parte de 1 menos X entre el espesor al cuadrado, ¿qué pasa cuando divides por el mismo número? Pues te da 1. ¿Y qué pasa cuando restas 1 menos 1? Se hace 0 y se cancela toda la ecuación. Ahora también, ¿qué nos dice el coseno de beta? ¿Por qué se usa coseno y no seno? Bueno, al momento de hacer una inclinación, si tú ves hacia por un lado lateral, al plato, se ve cómo se hace un ángulo referente al eje de las X. Al aplicar estas fórmulas en una hoja de cálculo, se decidieron tomar los siguientes datos. Tenemos que la densidad de nuestro líquido, que es agua, va a ser 1, nuestra gravedad 980 centímetros por segundo cuadrado. Queda claro que todos los datos están en centímetros, que el espesor de la película también es de 0.2 centímetros. La inclinación decidimos dejarla en 60 grados, pero ahorita vamos a confirmar esto, que cualquier inclinación se va a tener una velocidad diferente, o que a cierta inclinación la fórmula se puede cancelar. Tenemos que la viscosidad van a ser de 10 poise, que también pues es la viscosidad del líquido a 20 centígrados. El ancho de nuestra bandeja son 50 centímetros y el largo son de 30. Ahora, velocidad máxima y velocidad media. Agarrando las fórmulas que nuestra compañera sacó anteriormente y poniéndolas en Excel, tenemos que con estos datos, la velocidad máxima es de 0.98 centímetros por segundo y la media es de 0.65. Les voy a presentar el Excel para que puedan confirmar esto. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos que la bandeja estuviera a un grado mayor o menor? Bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué pasa si la bandeja tiene un ángulo vertical? Es decir, 90 grados. Por definición, el coseno de 90 daría 0. Entonces, al momento de poner la bandeja inclinada, vertical o paralela hacia el flujo, no vamos a tener una velocidad. También, ¿qué pasa al momento de cambiar el espesor? Bueno, vamos a poner 0.5 centímetros de espesor. Esto nos indica que hay mayor flujo, hay más velocidad y por ende va a haber una velocidad mayor y pues, constante también. Vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Y también se ve que mientras menor sea el espesor, menor es la velocidad. Esta es porque la fuerza de fricción logra frenar el fluido y se empiezan a contrarrestar las fuerzas. Ahora, después de la velocidad media, sigue el flujo másico, que también gracias a mi compañera obtuvimos la fórmula, y esto nos da a entender que mientras más viscoso sea el fluido, menos flujo va a tener Entonces, volviendo a lo mismo arriba, si cambiamos la viscosidad de 10 centipoise a 50 centipoise, vemos cómo el flujo empieza a bajar. Si lo cambiamos de 50 centipoise a 100, ahora se va entendiendo que el flujo va disminuyendo. Ahora, si lo dejamos en 5 centipoise, aumenta, y si lo dejamos a 1, va a aumentar todavía más. Esto nos indica que las ecuaciones son correctas y los cálculos también son correctos. La siguiente diapositiva nos dice, número de Reynolds. Nos va a servir para comprobar si nuestro fluido es laminar en estado transitorio o es turbulento. Gracias a la ecuación que se nos dio en clase, que nos dice el espesor de la película multiplicado por 4 y por la velocidad media dividida entre la densidad y la viscosidad, nos va a dar un número que tiene que cumplir con ciertas funciones, bueno, ciertos parámetros, perdón, que al momento de aplicar aquí la fórmula y relacionar los datos, nos indica que nuestro fluido es laminar. ¿Qué pasará si la densidad fuera mayor? Digamos que la densidad es de 50. Nuestro fluido se vuelve un fluido en estado transitorio. Apenas se va a convertir a un fluido turbulento. Voy a presentar ahora la gráfica para que se vea cómo este fluido se comporta pues, de una manera gráfica. Y los resultados que tuvimos se hizo en un parámetro de una posición de x es igual a 0 hasta 0.25. De hecho, lo quería dejar a partir de 0.2, que es donde se cumple el estado donde se eliminan
las variables y todo se vuelve cero, pero solo para comprobar todo esto y que los cálculos son correctos, decidí hacerlo un poquito más largo. De hecho, lo podemos hacer todavía más, pero no tiene mucho sentido porque la velocidad va a seguir siendo negativa y se va a ir disminuyendo. Entonces, sería todo esto por parte del Excel. Aquí se vuelven a presentar las tablas y las gráficas y este sería nuestro trabajo.